Adelante, Ligia. Aquí estamos en la tarde. Vamos a desarrollar mi compañero Jesús Suárez Martínez y Ligia Elena Ramírez, una servidora. Vamos a estar desarrollando lo que es la informática educativa en República Dominicana. Muy bien. Como le dijo ya Ligia, vamos a desarrollar este tema, lo cual está compuesto por 5 subtemas, pero antes vamos a introducir esta exposición o presentación, una pequeña reflexión que dice: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Si bien sabemos, la educación es la vía de desarrollo para aquellas personas que quizás no tenemos los recursos necesarios para escalar rápidamente. Por medio de la educación podemos ir creciendo cada día como profesional, como persona, ayudar a muchas personas a crecer y muchas cosas más. Así es, nosotros como docentes tenemos esa arma en las manos para nosotros poder formar esos niños para que puedan ser ente de gran apoyo para la sociedad. Muy bien, vamos a empezar ahora con el primer tema, que es incorporación de la informática educativa a la educación dominicana. Si bien sabemos o conocemos en el ámbito histórico, la incorporación de la tecnología educativa en la República Dominicana ha venido insertándose desde la década de los 80. De la década de los 80, donde varias instituciones como el Infodosu, creo que fue, y una cuanta más, equiparon algunas aulas con equipos tecnológicos para ir dotando a los docentes y a estudiantes en cuanto al conocimiento de la tecnología. Luego de ahí se fueron creando laboratorios en escuelas públicas y colegios privados, que fueron 324 en ese tiempo que se crearon, donde para ir como en sí, que en ese tiempo fue como un boom, porque de pasar a no tener tecnología y habilitar 324 laboratorios de informática en diferentes centros, es un gran auge, un gran crecimiento. Y que en principio, en sí, para ese tiempo, fue bueno. Porque cuando nadie sabe nada de tecnología y le implementan con 324 laboratorios, es un gran avance. Tenemos la que fue la capacitación de docentes en la tecnología de la información y comunicación. Sabemos que se han dado muchos talleres, diplomados, por vía quizá del Ministerio de Educación, y también que muchos docentes han buscado realizar talleres en dichas instituciones que son de técnico en sí, como curso de informática para tener cierto dominio en cuanto a ella. Ahí tenemos lo que es el Plan de República Digital, Educación 2016-2020. En el cual a los docentes, tanto docentes como estudiantes en ese tiempo, fueron, ¿cómo te digo?, dotados de computadoras, y muchos estudiantes también con tablet y computadora a la vez. Pero ¿qué pasa? Si algo considero de esa República Digital fue que no se dio de la forma correcta en cuanto a los estudiantes. Porque ¿qué pasa? Se le dio a los estudiantes para que se le llevaran a su casa, que no debió de ser así, sino debió dársela para que le tuvieran en el centro de uso, para que los estudiantes solo en el centro, que tuvieran un uso controlado de esa tecnología. Porque ¿qué pasa? Los estudiantes no tienen esa mentalidad o ese conocimiento del uso correcto de darle a esos equipos tecnológicos. Porque muchos de ellos anteriormente no tenían equipo tecnológico porque no tienen los recursos necesarios para eso.
bueno, como se hizo, que eso fue un error, que se le dio la libertad de que ellos lo llevaran a sus casas y muchos lo que hicieron fue que le borraron los programas educativos que yo lo Lo había instalado. formatearon Sí, lo completamente los formatearon dispositivos. y lo que instalaba era Free Fire. Ujú. Hay este jueguito, el Brocower, porque mira, ellos solo le cogieron su nombre, yo no. Entonces, todo eso lo que hace es que distorsiona el objetivo real. Por eso, esa manera la manera que ellos aplicaron es la más correcta. No fue la Porque correcta. llevándolo a ellos, entonces ya no se logró el objetivo que se esperaba. Muchos de esos dispositivos ya están dañados, la gran No, que mayoría. lo que dieron en ese lapso de tiempo no sirven a ninguno. Ni lo que dieron después de 2020 que han dado tampoco sirven. Pues bien, quizá algunos docentes, la de los docentes sí salieron buenas, los equipos tecnológicos que le dieron buen uso a los docentes, pero lamentablemente los estudiantes la dieron de una forma que no debieron, considero yo. Así es. Se dio con un buen propósito, pero quizás no tomaron conciencia a la hora de darla. No se logró ese propósito, así es. Implementación de plataformas virtuales y recursos digitales educativos. La tecnología como docente nos ha facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos quizá en muchos centros PDI, que son pizarras digitales, la cual uno como docente tenemos computadoras que aunque ha sido con nosotros comprando, pero tenemos, que preparamos nuestra clase y la podemos proyectar, agilizar más el tiempo de nuestra clase, que antes teníamos que quizá, no yo, pero sí los maestros que ya tienen varios años, escribir todo en la pizarra. Ahora no, ahora tú preparas tu clase en PowerPoint, en Word, puedes buscar un video, ponerlo en esa diapositiva y se te hace más fácil y agiliza más el tiempo, que antes no se podía hacer eso. Claro que sí. Como dice, plataformas virtuales, por ejemplo, yo uso, aparte de ser maestro de lengua española, doy clases de inglés primero y utilizo varias plataformas que me permiten hacer mi clase más dinámica e interactiva, ya sea juego, hay aplicaciones que me permiten poner la pronunciación de la clase, todo eso, que quizá yo no tengo que hablar tanto, porque como a un programa que hasta mejor que yo a veces la pronunciación es mejor. Así es. Así es, realmente sí, la incorporación de la informática tiene muchas ventajas, ¿verdad? Que sí, porque facilita mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo nosotros pararnos a hablar, bla, 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 a los estudiantes, No, que nosotros mostrarle un video de lo que nosotros queramos que ellos aprendan, porque de esta manera ellos lo van a poder captar y van a poder aprender de una manera más significativa. claro, y que antes uno tenía todo era hablado, ya con un video que si usted está, a veces yo estoy medio indispuesto, que no puedo hablar mucho, yo agarro a preparar mi clase para PowerPoint, busco un video porque lo veo antes de ponerlo ahí, porque si no lo veo no lo pongo porque tengo que saber que lo que se le explica a los estudiantes y le explica bien. Y le proyecto el video a los estudiantes y lo entienden bien si yo no puedo hablar mucho. Claro, ¿no? Y también que les encanta. Sí, a ellos les gusta que le pongan video. En mi caso, que yo trabajo con niños pequeños, cuando yo ven que yo les proyecto un video en la computadora o como sea, mira, me aplauden, a ellos les gusta eso. Mira, primero, yo trabajo en lengua española y a veces yo le pongo a analizar muchos cuentos a ellos. Y yo a veces, yo uso libros de los libros que están en un estante así, lo pongo a analizar de esos libros, pero a veces yo le cambio la dinámica y le busco un cuento, un video. Sí. Y a ellos les encanta verlo muchísimo y se lo aprende hasta mejor así. Sí, sí, claro. Vamos al siguiente tema. Eso es lo que yo les gusta. Mira, como tú ves esas imágenes ahí, la robótica educativa también fue algo que se ha incorporado a la educación dominicana, Sí. el cual hace ya como 2 años y algo
se eligieron, no sé si fue en todas las regionales, pero se eligieron docentes de los centros educativos secundarios, se eligieron 3 docentes para realizar como fuera como un diplomado en cuanto a robótica educativa. Tú ves esa imagen que yo estoy señalando aquí arriba, de que dice como que tiene un liceo y una escuela y su carro. Sí. Eso es un proyecto de allá del liceo donde yo trabajo. Y este que dice aquí de reciclaje también, el cual ellos salieron ganadores ayer en las regionales, pasaron en primer lugar ellos a representar a la regional. Muy bien. Y que a ellos les encanta muchísimo con esos robots, formar, ponerlo a correr y insertarlo quizá a los contenidos que se le está dando. Sí, eso te iba a decir, que cuando yo ven eso, ellos lo entienden de una forma como de que se están saliendo de lo cotidiano. Sí. De sentarse en una silla, se rompe la monotonía. Ponga esto en la pizarra y ellos copiaron, cuando terminaron, profe, ya terminé. Ahí ellos se entusiasman porque es algo como diferente y ellos muestran más interés realmente. Bien, impacto de informática educativa en la educación. Si bien sabemos, la informática, aunque ha sido un proceso lento en nuestro país en cuanto a la inserción en la educación, pero ha tenido un buen impacto, aunque lento, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía ahorita, la facilidad que tenemos los docentes ahora de preparar nuestras clases, que antes era como todo en un cuaderno, plasmarlo, que ahora preparamos nuestra clase en PowerPoint, en Word, en la proyectamos y así agilizamos el tiempo que nos rinde más. Podemos utilizar cierta plataforma interactiva para hacer nuestra clase más dinámica. Más significativa para ayudarnos a poder realizar nuestro labor como docente realmente. También ampliación del acceso a la información y al conocimiento. Por medio de la informática hoy en día, tanto docente como estudiante, tenemos más acceso a más información. Tenemos acceso a muchos recursos digitales como libros, novelas, cuentos. Mayormente yo los cuentos todos los busco en internet. A veces ya te envío la página y sí, miren, porque ¿qué pasa? No tenemos quizá cómo imprimirle a 30 estudiantes un cuento, es bastante difícil. Y los libros, lamentablemente, esos cuentos que uno quiere, un cuento de Juan Bo, no le aparece un libro de lengua española a los estudiantes. Así es. Pero ¿qué hacemos? Bueno, hay varias fuentes confiables, páginas que ya uno la ha consultado, que son de cuentos, a veces de novelas, que uno le envía el link de la página a los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, yo mayormente casi con todos los cursos tengo grupos de WhatsApp para eso, para enviarle cualquier documento, a veces un cuento, una novela que lo ponga a leer, una poesía, cosas así. Facilitación del trabajo docente. Como decía, nos facilita nuestro trabajo. Ha sido una gran ayuda para nosotros. No nos tenemos que quizá cargar todo esto en físico, cuando tenemos una computadora que puede almacenarnos todos esos datos ahí, todas esas planificaciones que hacemos. Así es, realmente sí. Ya esto nos da la facilidad de nosotros poder crear nuestras planificaciones, porque son las evaluaciones, como las planificaciones que son tantas, ya se nos facilita de alguna manera porque podemos verificarla toda y que la tenemos ahí en una carpeta y ahí vamos verificando lo que vamos a dar día tras día, así como podemos crear nuestras evaluaciones con las herramientas que nos ofrece la informática y el trabajo y el desempeño docente pues se nos ha facilitado realmente. Claro.
están hablando de HIP. Porque sale la... Ok. porque estábamos la voz. También está lo que es el fomento de nuevas competencias digitales en estudiantes. Exacto, ahí voy. A veces queremos insertar, fomentar la tecnología en los estudiantes, pero no tenemos los equipos necesarios para fomentar esa tecnología. Ahí está que en el currículo muchos indicadores le exigen la tecnología, se le exige que deben desarrollar los recursos tecnológicos. Pero ¿qué pasa? Si ellos no lo tienen, ¿cómo lo van a desarrollar? Si ellos no tienen el acceso a esos recursos, ¿cómo podemos desarrollar? A veces tenemos que obviar esa parte de la TIC, que así que dicen la TIC. Tenemos que obviarla porque no tienen los recursos. Como dicen, hay ciertas brechas digitales que son aquellas partes donde el estudiante no tiene acceso a esos recursos por medio de no tener con qué comprarlo, que sus padres no tienen, son de recursos muy humildes. Sí, así es. Entonces, sí, eso es algo que cabe en lo que es lo negativo de lo que es la incorporación de la informática, porque sí el gobierno trató de, vamos a decir, como de ayudar para que todos los niños, por ejemplo, o la gran mayoría pudieran tener acceso. Sí. Pero es como estuvimos comentando, ya la mayoría de esos dispositivos se han dañado y además muchos no eran de la mejor calidad Exacto. que un error que considero del Ministerio de Educación fue unos equipos que no eran de calidad. Sí. Cuando usted le va a dar algo a un estudiante, tiene que darle una que sea buena calidad, que soporte varios años, porque un estudiante en secundaria o primaria dura 6 años. Son 6 años que tiene que durar. Entonces, denle un equipo a los estudiantes que le pueda soportar esos 6 años o 7. Así es. Y realmente sí, ese era el objetivo, pero no se cumplió. No se cumplió. Porque la intención que hicieron fue por unos equipos que no y también la forma que lo dieron no fue la adecuada. Ahí tenemos la aceleración de la transformación digital educativa. Bueno, como decíamos, queremos, en el currículo se plasma quizá que queremos implementar la TIC, pero no están equipados para esa aceleración de transformar la educación en cuanto a la informática, porque si todas las aulas, vamos a decir, todos los centros estuvieran equipados, todas las aulas, donde se buscaran, aparte de que el docente hubiera como un técnico específicamente para informática, para ayudarle a darle un buen uso a los estudiantes de su equipo, que se pudiera controlar a qué ellos pueden acceder por medio de esa computadora, porque se puede hacer, se puede limitar el internet de esa computadora a qué ellos pueden acceder. Son las cosas, algo educativo, contenido educativo. Así es. Sí, pero como ellos han querido implementar esta metodología, pero realmente como que lo han dejado todo los docentes. Sí, lo han dejado. Tienen los recursos necesarios para poder aplicarlo. Porque la mayoría de los centros educativos no tienen salón con máquinas. No tienen. Mira, en el centro hay un laboratorio de ciencia, que hay una competencia que dice ciencia y tecnología. Ese laboratorio está en ese liceo desde que yo estudiaba en él. Ese laboratorio no ha sido equipado y además van a hacer levantamiento para equiparlo y no lo equipan. Y nunca nada. Así es, hay una aula que para eso, para informática, tampoco nunca ha sido equipada. Sí. Una vez llevaron como 5 computadoras y eso hasta se dañaron. Sí, no, es un problema. Entonces, esos son desafíos que quedan pendientes en la educación dominicana. Queremos incorporarla, pero no tenemos los recursos necesarios para incorporarla en sí, que el estudiante la pueda desarrollar, específicamente el estudiante. Porque no es que está bien, nosotros la utilizamos para darle nuestra clase, pero el estudiante no la está incorporando en sí. Así es. Precisamente el estudiante, que se le exigen los indicadores. Así es.
Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Antecedentes históricos de la informática o de la inserción de la informática al sistema educativo dominicano. Bueno, desde los 80 se viene dando como una introducción a lo que es la inserción de la informática en la República Dominicana. En ese tiempo se inició con varias instituciones que equiparon cierto quizá laboratorio de informática, como fue, creo que fue el Infodosus, que es el Instituto Salomón Ureña. Se crearon también para la década de los 90, hubieron varios centros que fueron equipados con laboratorios de informática también, que sí fue un gran avance en ese tiempo, porque de no tener nada a pasar que muchos centros tuvieran quizás su laboratorio de informática donde los estudiantes de forma gradual fueran adquiriendo ciertos conocimientos, es un gran avance. Tenemos lo que es la de 2010 en adelante también, que se fueron más insertando la tecnología, aulas digitales, bibliotecas virtuales, ¿qué más? También tenemos lo que son la expansión y programas nacionales de 2010 en adelante, que ahí entra lo que es la, como decíamos ahorita, la República Digital. Después de 2016, el gran auge de 2020, donde dijimos ahorita que a los docentes se les dio computadora, a los estudiantes también, pero lamentablemente no se hizo de la forma correcta para los estudiantes. Que si se hubiera hecho, aunque los equipos no eran tan adecuados, tan de buena calidad, pero si se deja en los centros, vamos a buscar personas para que técnicos, para que le expliquen el uso de esa tablet o de esa computadora. Vamos a conectarse a internet, pero con un internet controlado, a que ellos puedan acceder a cierta información solo educativa. Así es. No, y realmente es así como tú dices, porque ellos pudieran asignar por lo menos 1 o 2 técnicos por centro que se encarguen de este estudio de la informática, porque mira cómo estamos nosotros aquí dando una maestría, porque tenemos que especializarnos, porque nosotros como docentes no estamos, la gran mayoría, capacitados para impartir esa asignatura, vamos a decir, porque no estamos 100% tratados. O insertar, y si los recursos tecnológicos de forma adecuada. ¿Me entiendes? Sí, que son muchos, hay algunos que son un poco complicados, y lamentablemente nosotros, la gran mayoría desconocemos de esas aplicaciones y esas herramientas que están apareciendo ahora. Bien, ahí tenemos también lo que fue en los tiempos de la pandemia, donde también la tecnología, los entornos virtuales se utilizaron mucho. ¿Por qué? Porque al cerrar el país, donde la educación fue totalmente virtual, como por 2 años, 1 año y medio podría decirse, donde los estudiantes tuvieron que usar Classroom, Quiz, Meeting, Zoom, que yo en ese tiempo, la universidad la terminé antes de iniciar la pandemia, yo me gradué en el 2020 de la UAPA, marzo ahí del 2020, y luego ahí mismo cerraron el país. ¿Qué pasa? En ese tiempo yo estaba realizando 2 cursos, uno en la mañana y uno en la tarde. Uno en la Escuela Vocacional de Nagua de Electricidad Residencial, pues eran 5 días, de lunes a viernes, 5 días, pero por motivo de la pandemia lo redujeron a 3 días, porque éramos pocos, sí, y lo redujeron a 3 días nada más la asistencia, utilizando cierta protección como mascarilla y guantes. Nos enviaban lo que era la teoría, nos la enviaban por grupo de WhatsApp, para cuando fuéramos allá solo ir a la práctica. En el caso del otro curso que daba en la tarde, que lo hice, fue inglés por inmersión, que ese sí tuvo que pasar totalmente virtual, utilizando varias plataformas digitales,
varias herramientas para poder aprender el inglés, porque bastante difícil es virtual. Si es difícil presencial, imagínate virtual. Te digo con eso que de 24 estudiantes que iniciamos el curso, luego de que empezó virtual, en noviembre del 2020, solo terminamos 4. No es fácil. No es fácil. Es algo que demanda mucho, entonces, mira, hay mucha gente que empieza y pocos son los que terminan. Claro, que no, que es difícil. Sí, A veces cuando uno, y también a veces cuando uno no tiene mucho tiempo, que quizás no está estudiando algo. Por ejemplo, somos docentes, vivimos dando clases, pero a veces no tenemos como el hábito a veces de realizar la tarea. Por ejemplo, esta maestría. Uno está en un proceso de adaptación en la primera asignatura. Sí. Porque así fue cuando yo inicié la universidad. Cuando yo inicié la universidad en el 2015, que yo terminé el liceo en 2015, pasé las pruebas nacionales, y una vez en agosto me inscribí. Cuando yo empecé la mapa, yo no era que tenía tanto el deseo, el ánimo, yo estaba cansado del liceo, pero yo dije, me voy a poner para empezar. Después le tomé como el pulso y me gustó. Sí, sí, no, porque todo es un proceso de adaptación. Ahí tenemos el estado actual de la tecnología web. Como decimos ahora tenemos ciertos recursos en los centros. Tenemos internet, tenemos PDI, muchos centros. Utilizamos la computadora para facilitarnos el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tenemos que cargar con todos estos instrumentos, las planificaciones de forma impresa, que es una carga en sí. Cuando tenemos un equipo que nos puede almacenar todos esos datos. También ahora tenemos muchos portales en cuanto a libros, poemas, cuentos, que yo muchos de esos portales se los facilito por los grupos de WhatsApp a los estudiantes. Le digo, mira, búscame, vamos a leer tal cuento. Eso está, le envío el link del portal. En ese portal aparece ese cuento, te lo va a leer. Que no tiene que quizá uno imprimirle, vamos a imprimir 20 cuentos. Cuando hay que imprimir un cuento, por ejemplo, de Juan Bosch, que los cuentos de Juan Bosch tienen hasta 6 páginas y más. Es muy difícil para 20 estudiantes. O una novela que yo le ponga, que yo trabajo la novela también, yo la encuentro en PDF y le envío a ellos para la lean. No tiene que dar 1000 y pico a veces, se ahorran el dinero. Así. Ven, esa ha sido mucha facilidad de la inserción de la tecnología al sistema educativo dominicano. Vamos a pasar al siguiente tema entonces. Ok, sí, entonces, si bien es cierto de que la integración de la tecnología a los centros educativos tiene muchas ventajas, tiene grandes ventajas, podría decir, como que nos sirve como soporte, todas esas herramientas lo que es nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. También nos facilita lo que es el trabajo docente, que hay herramientas que nos ayudan a poder organizar nuestras presentaciones, nuestras evaluaciones, diferentes estrategias. Bueno, nos ayuda en gran manera porque nos facilita más nuestra labor docente. Pero también cabe resaltar que hay que poner mucho cuidado, también hay unos aspectos negativos y unos riesgos que nos brinda lo que es la informática educativa. En una de estas está lo que es que genera mayor distracción. Y hay que tener mucho cuidado porque en el momento, esto sucede en el momento en que los estudiantes necesitan hacer, vamos a decir, una investigación. Ellos quizás se pueden distraer en todo lo que son los diferentes juegos que tienen los dispositivos, o los videos, las redes sociales, y esta es una manera en que ellos se pueden distraer. Entonces, también está, ¿quieres decir algo? Que también cuando a veces, como decía ahorita,
si el internet, el acceso al internet no está limitado a ciertas funciones, eso pasa, que se distraen. Pero si hubiera un técnico en eso específicamente, que controlara la red para que los estudiantes no accedieran a ciertas páginas o ciertos juegos, no hubiera distracción, sí. No, claro. Así, si las cosas se hicieran así de esa manera, que ellos no tuvieran de otra más que hacer lo que les corresponde, pues esta distracción quizás no existiría. Claro. También está lo que es que provoca algún nivel de adicción. Si solamente queremos depender o que ellos quieran depender en absoluto al 100% de lo que es la informática, la tecnología, esas aplicaciones, esas herramientas, entonces al final lo que se le convierte es en una adicción, donde hay otras fuentes como los libros y las enciclopedias, vamos a decir, que se pueden buscar, se pueden investigar, entonces ellos ya no acudan a esas fuentes, vamos a decir, físicas, y sino que solamente se quieran centrar en lo que es la informática y no pongan su cerebro pues, a pensar, entonces Claro. se complicaría dándole un uso inadecuado, entonces trae complicaciones. Si le están dando uso, ahí va el punto, le están dando uso inadecuado a la tecnología a los estudiantes de hoy en día. Porque a veces tú los mandas a que te produzcan un cuento, una poesía, un monólogo, un ensayo, que es que ellos hacen. Van a la inteligencia artificial, realízame esto. Ay, sí. Eso limita su capacidad de un producción, verdadero caos. porque ellos Sí. no están estimulando su cerebro, porque lo está haciendo Así es. una inteligencia artificial, lo está haciendo por ellos. A veces Sí. hay conceptos que ellos pueden estimular su cerebro y darse cuenta de cuál es el significado sin ellos tener que investigarlo. Ellos van y lo investigan porque se les hace más fácil así. Así es, el problema es que se están volviendo totalmente dependientes de esas aplicaciones, que con ellos poner simplemente la preguntita ahí viene la aplicación y le tira todo. Entonces ya ellos lo que transcriben, pero ellos no han pensado nada de lo que sucede y ni siquiera se les ha quedado un poco del conocimiento de esto. Mira, a veces yo en Lo han dejado salida, todo a esa pantalla. ¿qué yo hago? Yo a veces pongo mucho cuestionario en cierta salida de filosofía, a que yo investigue, pero la filosofía hay mucho debatir y cosas así. Ok, yo no sé, yo la busco a veces por poesía y cosas así. ¿Qué yo hago? Usted le dio su pregunta. Yo digo, ¿qué usted aprendió de eso? Yo le investigo algo, vamos a ver qué usted aprendió de eso, qué enseñanza le deja. Sí, porque es que uno tiene el conocimiento de que ellos de lo que hacen realmente, que no es muchas veces investigaciones que ellos hacen por actividad y que quizás no se le ha quedado nada, entonces uno tiene que buscar las estrategias para que ellos puedan captar lo que se le pide, el objetivo que nosotros como maestros decimos. Sí, entonces también está que puede generar aislamiento. Eso es algo que está predominando mucho porque he tenido algo de experiencia en eso. He visitado consultorios de psicólogos donde hay muchos niños con esta problemática porque están tan enfocados en estos dispositivos que ellos se han aislado del mundo social. Sí. Hay un juego que se llama el Roblox, que ese juego se trata es como un mundo virtual, es otro mundo aparte. Sí, Donde ellos compran casa, compran vehículos, hasta todo. compran. Sí, todo. Entonces ya los niños están, que desde que ellos tienen ese dispositivo en la mano, ellos entran en ese juego. Y están centrados totalmente ahí por un periodo de tiempo muy prolongado. Y están totalmente aislados de lo que es el mundo social. Y que eso de ahí, no sé, pero mira, yo tengo un estudiante que a ese niño, no sé si fue eso que le produjo eso, que él es especial. Y el niño fue que él
Tama veía de ese niño pegado a una televisión viendo un muñequito. El estudiante habla como los muñequitos. Así es. Habla como los muñequitos, como los muñequitos hablan, el estudiante. Yo he visto tu caso también, claro. Yo he visto tu caso porque es que ya están demasiado sumergidos en eso. Entonces, Y mira que ellos no lo entienden que es de esa manera que se debe actuar. y él, aunque tiene su saber especial, pero tú le haces una pregunta y a veces te la responde mejor que cualquier estudiante de los demás. Okay. Aunque tiene sus cosas, tú sabes, pero te la responde a veces mejor que los demás. Okay. Bueno, entonces también está lo que es el filtrado de información. Es una problemática también que cualquier información que nosotros podamos introducir en lo que es esto de la informática y las redes y esas cosas. Y eso se puede filtrar, como han sucedido en muchos casos. Hay personas ajenas a nosotras que nosotros desconocemos y pueden acceder a informaciones personales porque es que realmente no tiene esa gran privacidad. Como dice un punto ahí más abajo, que la falta de privacidad. Lo que son las redes sociales, esto es expreso, porque cualquier persona puede acceder a nuestra información que nosotros tenemos ahí y hasta divulgarlo. Y crearse una página falsa a veces. Sí. Entonces es un aspecto muy negativo. También está lo que es el ciberbullying o acoso a través de las redes. Un gran problema. El bullying, cuando estos niños tienen estos dispositivos que se ponen a grabar, que tiran una foto, ellos le crean una imagen que ellos entienden y a través de eso le hacen bullying, eso crea un problema psicológico en los estudiantes. También está lo que es el acoso en las redes, que hoy en día se puede ver, se está viendo mucho. Sí, se ve mucho eso. Hay juegos en línea, entonces son muchas veces personas adultas que contactan a estos niños y ahí pueden ocasionarse algunas situaciones, incluso he escuchado la noticia de que a través de las redes sociales han acosado niñas, las citan en lugares y luego hacen de ellas y hacen mucho daño porque incluso hasta las víctimas he escuchado esa noticia. Ahí es algo que hay que tener bastante cuidado con los niños porque hay que mantenerse muy vigilante con respecto a esto porque como tú decías ahorita, ahora si no todos los niños, la gran mayoría ya tienen un dispositivo, entonces ellos están sumergidos en lo que son las redes sociales. Uno tiene que, o por lo menos los padres, pero uno como padre, yo también tengo hijos, tiene que mantenerme vigilante de qué ellos ven, de qué ellos están viendo, cómo ellos están utilizando esas redes sociales, porque es algo que está causando mucho problema hoy en día, lo que es el acoso a través de las redes sociales. Sí. Yo en el caso mío no tengo hijos. No tengo. Yo tengo, bueno, no es que soy tan joven, pero tengo 28 años. Ok, no, pero está bien. Pero a los estudiantes sí le hablo de eso, del bullying. Sí. Esta semana estuve hablando de hecho de eso, sobre el bullying. Que yo le estaba trabajando a ellos, le he estado trabajando para una evaluación diagnóstica que tienen esta semana que viene. Y hubo un tema que se llama, un texto que yo le estuve trabajando a ellos sobre eso, sobre el acoso escolar a ellos. Y estuve introduciendo todo eso. Todo ese tema de cómo se sufre el acoso escolar, cómo se da. Sí, hay que tenerlo a ellos bien concientizado en cuanto a eso, porque han sucedido muchas situaciones y hay que vigilar de que no continúe sucediendo. Los niños, de cualquier cosita, ellos de una vez van a acuden. Sí. Entonces ellos tienen que tener su conciencia de que es bueno y que es malo. También yo hablo mucho de eso en mi aula, acerca del bullying. Yo no permito que nadie me ponga sobre el nombre de un niño ni debería también está lo que es la falta la falta de privacidad, está lo que es que produce cansancio virtual y puede causar estrés, que puede causar enfermedades.
producto del cansancio visual. Esto viene por la luz que proyectan la Sí, computadora no, o el teléfono. que mucho, Entonces, esto está haciendo daño y puede crear graves consecuencias futuras. que El mucho, estrés puede ser causado por mucho cansancio, por la mala postura, entonces genera esas situaciones. ¿Me quería decir algo? sí, que muchos jóvenes hoy, mayormente allá yo lo veo, que tienen problemas de la vista. Yo tengo mejor vista que ellos. Yo veo la clase, a veces yo pongo la clase un poco no tan pequeña, y él me dice, profe, Sí, agrande esa clase que yo no la veo. Y yo, pero sí, ¿cómo usted no la ve si yo desde la puerta ya la veo perfectamente y la leo? Y ellos, no, y ellos que sí. están cerca en la pizarra digital no la ven. Es que ellos no tienen Porque conciencia de que ya el tienen uso problemas en la excesivo vista. de ese dispositivo le hace daño en la vista y puede ser daños graves, Sí. pero no tienen esa conciencia. Así es. Entonces pasa lo siguiente. Vamos a pasar entonces al último tema del día. Sí, que este es sobre la informática y el currículum. El Ministerio de Educación ha implementado lo que es la informática educativa en nuestro currículum dominicano. Esto está escrito en lo que es la ley 6697, Sí. donde explica al docente cuál debe ser su rol y cómo debe insertar la informática en los centros educativos. Que hay que tener, hay que incentivar a los niños de que le den un buen uso y, y ¿qué te puedo decir? Y desempeñar un buen labor, pero es bueno, me gustaría que escucharan aquí esta parte porque ellos quieren y desean en todas las escuelas que implementen lo que es la tecnología, porque sucede. Muchas escuelas carecen de estos equipos. Por ejemplo, aquí en el centro no hay Exacto. una PDI, no hay una PDI. Yo tengo que ingeniármela con mi computadora, tengo una bocinita para poder reproducir algunas cosas a los niños y ellos de ¿Saben? Pues manera visual pueden apreciar. proyector. Pero No hay realmente, proyector. perdón, Proyector. En tu centro no hay tampoco. proyector. Pero mira, yo no sé, pero en páginas como así, Amazon, creo que Chain, cosas así, Sí, venden proyectores sí. que tú puedes comprar, quizá comprarte uno que quizá no es tan costoso. Sí, Pero de realmente no me va a proyectores, quedar de otra porque ellos nos hacen exigencia de todo eso, pero ¿qué pasa? Que el centro no nos da esa facilidad. A nosotros lo que nos no, queda es comprarlo comprarlo porque porque como quiera nos exigen. muchas cosas tiene Nos uno que exigen. comprar en los Yo tengo centros que comprar un proyector. porque mira, muchas cosas tiene uno que comprarlo porque si lamentablemente si espera que el Ministerio de Educación se la mande, nunca va a llegar. No es, así es. Así Pues es. bien, Entonces, sigue, Lía. no, sí, bueno, precisamente eso era para dar terminación a lo que es Te iba esta. a dar una aportación ahí que lo que decías tú, tenemos un el currículo dominicano nos exige que debemos insertar la tecnología, debemos desarrollar en el estudiante, pero ¿qué pasa? Los centros no están debidamente equipados para eso. Así es. Aunque uno quiera y se esfuerce, falta algo siempre, porque Siempre es que no falta algo. tenemos la facilidad. Así es. Pues bien, para concluir, espero que le haya gustado este debate sobre la informática educativa, la República Dominicana, su incorporación y la inserción en cuanto a la historia de de la educación dominicana. Así es. Y lo que es vamos a decir, las desventajas o los riesgos que puede tener esa inserción que hay que ver y tener un cuidado con respecto a los niños, de mantenerte vigilante para que ellos le den
la educativa, pero sí ha ido mejorando, yo. Sí, ¿no? Y se tiene que mejorar porque de ahora en adelante, solo óyeme, esto de la tecnología ya nadie lo Sí, va a retroceder, esto va no, para no, no. adelante, hasta el final. Esto ya, de verdad, esto es el futuro. Pues Así es. entonces nos despedimos de ustedes. De este lado, Jesús Suárez Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta aquí fue nuestra exposición del día de hoy. Elena Ramírez de este lado. Bye. Bye bye.